Seguramente todos estaremos de acuerdo que este año que estamos terminando ha marcado nuestra historia como ciudadanos, como cristianos y como vincencianos. El flagelo de la pandemia de COVID-19 no solo ha dejado la muerte de cientos miembros de la familia vincenciana, sino que también hoy podemos comprobar que hay más pobreza, más hambre y por lo tanto más violencia y otras situaciones sociales y económicas de gran complejidad en todos los países del mundo. Pero nosotros, como hijos e hijas de San Vicente de Paúl, no podemos quedarnos con esa mirada catastrófica de la situación. También la pandemia, por otro lado, ha sacado lo mejor de nosotros y hay que reconocer que entre nosotros hemos buscado nuevas alternativas para seguir globalizando la caridad. El proyecto de las 13 casas se ha ampliado en muchos países y son muchos los pobres que se han visto bendecidos. Es mi gran deseo que para la fiesta de San Vicente de Paúl en el 2021, todos los países donde se encuentra la familia vincenciana, que en este momento son 158, se introduzca este proyecto de las 13 casas. En muchos países, desafiando el temor al contagio, se han realizado actividades para recaudar alimentos, medicinas y continuar asistiendo a quienes se han quedado desamparados. Desafiando el encierro, muchas de las casas se han abierto para alimentar a aquellos olvidados y otros tantos y tantas han atendido a los afectados en los hospitales con el peligro de contagio. La caridad no se ha detenido exclusivamente en la asistencia por la pandemia. También en otros países se han sumado a esta calamidad los huracanes que han azotado algunos países de Centroamérica y de Asia. Y allí también hemos estado en primera fila, asistiendo y apoyando a los que han quedado desprotegidos. Y la lista de acciones por los más pobres podría continuar. Por otra parte, gracias a la tecnología, nos ha ayudado a superar el aislamiento. Y como el amor es inventivo hasta el infinito, a través de los encuentros virtuales, hemos rezado, hemos celebrado la vida, hemos tenido todo tipo de propuestas de formación, pero sobre todo, hemos logrado estrechar lazos de amistad y de fraternidad. Podríamos decir a primera vista, el año 2020 no fue un buen año. Pero quiero invitarlos a darle la vuelta a la medalla. Para nosotros, vincencianos y vincencianas del mundo, ha sido un año lleno de oportunidades para servir, para ser mejores, para crecer
Y esto nos hace mirar hacia adelante, nos invita a construir, como nos ha dicho Papa Francisco. No podemos salir iguales de esta crisis. Es Navidad y es un tiempo particular, pero en esa particularidad pienso que la realidad nos lleva a vivirla de manera diferente, sin bullicios. Como lo compartí en la carta de Adviento, hacer un alto en el camino y en nuestras vidas y en el íntimo de nuestros hogares, contemplar el pesebre, contemplar el rostro misericordioso de Jesús y de toda la humanidad que está adolorida y quiere superar este momento tan difícil y doloroso. Feliz y bendecida Navidad. Feliz y bendecido Año Nuevo 2021.